Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Tu Corazón y el Dinero. Chacho, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Y siempre refrescamos que el tema sombrilla de esta nueva temporada es mis finanzas y la iglesia. Y hemos estado hablando tanto del Evangelio de la Prosperidad como de algunos versículos que ese mismo Evangelio ha tergiversado. Tengo que confesarte que en la medida que he ido estudiando cada uno de esos versículos y lo que ellos enseñan, he sentido mucha tristeza de ver cómo han mal usado, ya sea por ignorancia o por malicia o manipulación, algunos de esos pasajes lo han interpretado mal para enseñar cosas incorrectas de la Biblia. Claro. El episodio anterior nosotros tomamos 5 versículos que son muy usados por esos maestros y explicamos el significado bíblico y correcto de ellos a la luz de la misma escritura. Sí. Y hoy queremos seguir haciendo lo mismo. Hemos elegido 5 de lo que entendemos que se usan, 5 más, porque ya vimos 5, y queremos explicarlo y darle el verdadero contenido y significado bíblico. Sí, y en la medida que hemos ido explicando estos versículos, hemos ido recordando principios de interpretación bíblica, porque toda mala enseñanza parte de una mala interpretación bíblica. Y hemos querido precisamente en el ejercicio de clarificar los pasajes que usa el Evangelio de la Prosperidad, que dicho sea de paso, como ya hemos mencionado, no es ningún evangelio, sino la enseñanza de la prosperidad, de que Dios quiere a sus hijos ricos y prósperos y sanos siempre, y los sufrimientos y las cargas y las luchas son vistas con cierto recelo y como que no vienen de Dios. Pues este evangelio usa muchos pasajes como fundamento para lo que enseña, pero son interpretaciones incorrectas de la palabra. Y por eso hemos querido como hacer una selección de los más usados, aunque hay muchos otros a los que pudiéramos hacer referencia, pero de los más usados. De los más usados. Y uno de ellos, Chacho, te lo quiero leer ya para comenzar. Está en Malaquías 3, del versículo 10 al 11. Y dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando. Traigan todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendiciones hasta que se sobreabunde. Bueno, ese versículo, sí, la verdad, Chacho, que tiene mucho que ser explicado. Así es. Porque de plano, al escucharlo, pienso que es una promesa directa para nosotros. Claro, es un versículo muy usado, tanto en las iglesias y ministerios que enseñan la doctrina de la prosperidad, como en otras iglesias que no tienen esa intención, pero toman este pasaje y lo aplican de una manera directa a la iglesia. Y brevemente, para explicar lo que estaba ocurriendo, nosotros sabemos que Dios en su ley, en la ley de Moisés, había dispuesto que los judíos dieran una serie de aportes económicos a su gobierno en ese momento, que eran básicamente los levitas, que administraban tanto la parte religiosa como la parte civil de la nación de Israel. Era una teocracia. No había presidentes, eran los levitas los encargados de administrar el pueblo. Exactamente. Es como si dijéramos nuestros presidentes, nuestros gobernantes de hoy, aunque tenían una función sacerdotal. Exactamente. Entonces ellos administraban eso y tenían, por lo tanto, ciertas obligaciones de parte del pueblo para ser sostenidos por el pueblo, para que ellos pudieran dedicarse a su labor sacerdotal y a su labor administrativa. De hecho, los levitas como tribu no recibieron una porción de la tierra. Dios los había reservado para el servicio del templo, para el servicio del país, y su sostén vendría no del cultivo de su tierra, sino del cultivo de la tierra de los demás, y tendrían que darle ciertos aportes. En ese contexto, el pueblo judío se descuidó con sus diezmos, con sus obligaciones. Claro. Y los levitas entonces tuvieron que dedicarse a labores de cultivo, cuando no era su labor,
y descuidando sus labores sacerdotales. Entonces Dios le llama la atención al pueblo y le dice, ustedes me están robando, porque de las obligaciones que ustedes tienen de aportar alimento al alfolí, era un lugar, era digamos, un gran almacén que había en el templo para guardar alimento para que los levitas comieran y se sustentaran de ahí. No estaba llegando eso. Por eso es que dice falta alimento. No era que le faltaba a la nación, era a los levitas. Exactamente. Entonces, Dios los confronta y les dice esto, que le están robando y que lo prueben, porque Dios le había prometido al pueblo de Israel que si ellos cumplían con sus responsabilidades de aporte en este sentido, Dios los iba a bendecir. Si obedecían, Dios los iba a bendecir. Y de hecho iba a apartar al devorador. No se trata aquí de Satanás ni del enemigo, se trata de plagas que eran parte de los cultivos y que Dios iba a apartar el devorador que había en esa época, en ese momento había una plaga dentro de los cultivos. Entonces, la pregunta para nosotros, ¿es aplicable este pasaje hoy de manera directa a nosotros, los cristianos, la iglesia? Y la respuesta es no. De manera contundente podemos decir que no. Los judíos estaban bajo la ley de Moisés. Nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. Nosotros no estamos bajo las obligaciones de la ley de Moisés. No solamente en el ámbito del aporte económico, sino incluso de los sacrificios en el templo. Exacto. Y de muchísimas otras cosas, instrucciones y disposiciones hasta alimenticias que tenía la ley. Si nosotros tomamos entonces que los aportes son una obligación para la iglesia, porque lo dicen textos como estos, entonces tendríamos que tomar toda la ley de Moisés y aplicarla a nosotros. Pero nosotros sabemos que la ley no fue así. No fue aplicada a la iglesia por ninguno de los apóstoles. De hecho, en Hechos 15, cuando se lleva a cabo el primer concilio de la iglesia, donde se trataron diversos temas, incluyendo que habían judíos que querían que los gentiles cumplieran la ley, los apóstoles dispusieron, no, ninguna de estas cosas les corresponde, ni siquiera la circuncisión. Exijámosles ciertas cosas, pero no había aportes, no había rituales religiosos, no había circuncisión, o sea, la ley no se nos aplica y nosotros no tenemos entonces esta obligación. Por lo tanto, no podemos decir que esta disposición de diezmar de esta manera nos corresponde a nosotros. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos el deber de aportar para la obra de Dios, pero en unos términos diferentes. Y aquí yo quiero enfatizar un principio de interpretación. Cuando nosotros vemos promesas de Dios en la Biblia, tenemos que ver su contexto. A ver a quién se le hizo esa promesa y en qué contexto se hizo esa promesa para ver y discernir si esa promesa nos aplica a todos nosotros. Correcto. De la misma manera, si hay eventos o sucesos que ocurren en la Biblia, hay que ver a quién le ocurrió, por qué le ocurrió, para ver si se aplican a nosotros. No todas las promesas de Dios son aplicables a todos los hijos de Dios, sobre todo las que están en el Viejo Testamento, sobre todo, pero también pudieran haber algunas en el Nuevo Testamento, promesas que se le hizo a personas específicas que no necesariamente aplica a todos los hijos de Dios. Entonces, en síntesis, Malaquías 3 no debería usarse para obligar a poner culpa sobre los cristianos, sobre el aporte que tienen que hacer a la obra de Dios. Chacho, mira otro versículo que queremos traer y es 2 Corintios 9, versículo 6, te lo voy a leer. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Me llama la atención, es como si yo estuviera leyendo, aunque es un solo verso, hay dos cosas que pudiéramos decir están como desligadas a la luz de los maestros del Evangelio de la Prosperidad, porque siempre mencionan la primera parte, el de si siembras escasamente, así vas a segar, y si siembras abundantemente, también así vas a cosechar. Sí. Esa es la única parte que leemos y no nos fijamos siempre en la segunda parte del dador alegre. Claro. Esa no se enfatiza y pareciera como si la primera parte fuera como una transacción comercial con Dios. Siembra, claro. Y la cantidad que tú siembres va a ser proporcional o va a afectar lo que tú vas a cosechar. Claro. ¿Qué tú pudieras decirnos en ese sentido? Pablo está aquí hablándole a la iglesia de Corintios
y todo el capítulo 8 y 9 de 2 de Corintios, Pablo los estimula a ellos haciendo uso del ejemplo de las iglesias de Macedonia, que eran pobres pero dieron mucho, en beneficio de la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando por una gran hambruna, por una gran necesidad. Y Pablo entonces está yendo a las diferentes iglesias de esa época, de Asia Menor, sobre todo a las que pudo ir, las de Macedonia, la de Corinto, y les exhorta, les estimula a dar de manera generosa, abundante, en beneficio de la iglesia de Jerusalén, que está pasando una gran necesidad. O sea, definitivamente que Dios aplaude la generosidad y Dios bendice la generosidad. Pero la generosidad, el corazón generoso, da sin esperar. Exacto. Por lo tanto, el que yo estimule a alguien a que dé para que reciba y la persona da con la intención de dar para recibir, ya no hay generosidad ahí. Ahí lo que hay es un interés. Hay un interés, yo diría comercial, de bueno, si Dios me va a bendecir, yo le voy a dar. Si ese es el acuerdo, es un buen negocio. Y así afirman los maestros de la prosperidad, dale para que Dios te devuelva, haciendo uso de este pasaje, incluso haciendo uso del pasaje de Malaquías 3, de que dale para que Dios, prueba a Dios, pruébalo. Pero al final, si yo doy con un interés de recibir, vuelvo y digo, no es generosidad, es un interés comercial. Y esa actitud Dios no lo bendice. Dios lo que bendice es la actitud de dar con corazón alegre, con corazón gozoso, sabiendo que es un privilegio dar. Ahora, que Dios bendiga eso, sí, Dios lo bendice. Pero el otro aspecto importante de este texto es que no olvidemos que las bendiciones de Dios no necesariamente son materiales. Aquí no hay una garantía en este pasaje de que yo le doy a Dios 10 pesos, 10 dólares, y Dios me tiene que devolver 10 dólares o 100 dólares de vuelta. Claro. O sea, las bendiciones de Dios pueden incluir bienes materiales, pueden incluir su favor en diferentes aspectos de la vida, puede incluir gozo en el corazón, sabiduría, paz, sabiduría, formas en las que Dios se complace con el ser humano y decide derramar su favor sobre nosotros de diferentes maneras. Entonces, usar este pasaje como un mecanismo de estimular a la gente a dar es un mal uso, lamentablemente, del texto. Y Lucas, no podemos olvidar que Lucas 12:33 dice que seamos generosos, que cuando somos generosos acumulamos tesoros en los cielos. Sí. Aquí está hablando de ciertamente un beneficio, pero es algo no tangible aquí es algo que vamos a disfrutar allá en la eternidad. No tiene nada que ver con lo material. Exactamente. Cuando damos con el corazón correcto, con la actitud correcta, sin esperar nada a cambio, dejándoselo a Dios. Dios nos puede bendecir. Pero al final también lo que tenemos que, sí podemos asegurar que hay tesoros en los cielos. Así es. No necesariamente material, no materiales, sino tesoros en los cielos de los cuales disfrutaremos. Pero eso no es aquí, es allá. Eso es allá. Esa es una promesa para allá. Entonces fíjate cómo estos maestros toman promesas, la malaplican o en otros casos se atribuyen beneficios que realmente el texto no promete. Porque no se ha prometido una prosperidad material necesariamente, sino una bendición de Dios que puede tomar diferentes formas. Y de ahí, Chacho, estudiar el texto en su contexto, como dijimos en ocasiones anteriores, y también de interpretar pasajes oscuros a la luz de pasajes que son más claros en la misma escritura. Así es. Te quiero leer Santiago 4, del verso 2 al 3, que es un tercer versículo que queremos traer para traer claridad, porque es mal usado también. Y mira cómo dice, no tienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Así es. ¿Qué pudiéramos decir? Bueno, sobre todo la primera parte de que no tienen porque no piden. Y a veces lo dejan ahí, ¿verdad? A veces lo dejan ahí los maestros de la prosperidad. Y la conclusión es, cuando yo leo esa frase, no tienen porque no piden, la idea es pidan, y pidan en grande. Claro. Porque Dios es un Dios grande. Como hijos del rey. Pidan cosas del tamaño de Dios, no del tamaño de ustedes. Piensen en grande y demás y desafían a la gente a pedir de una manera osada, de una manera arrojada, porque Dios no tiene limitación. Y ciertamente Dios no tiene limitación alguna. El asunto es que lo que sigue a ese texto, ese es el versículo 2 de Santiago 4. Pero el versículo 3, como tú leíste, dice, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Ahí está la razón. O sea,
es cierto que en ocasiones no recibimos porque no pedimos. Eso es cierto. Nos falta oración, nos falta dependencia. Pero en Exacto. otras ocasiones es porque pedimos mal. Sí. Porque pedimos para nuestros placeres, de manera egoísta. Y ciertamente, si pensamos en nuestras peticiones, la mayoría de ellas son oraciones centradas en nosotros mismos. Claro, para mi beneficio. Exacto. Hay algunas que son buenas, hay algunas que son legítimas, válidas, que Dios la ve con buenos ojos, pero hay otras que Dios dice, no, mi hijo, yo no te voy a dar eso, porque al final Él es soberano. Entonces, este pasaje o esta enseñanza de que pidan, que Dios los escuche y demás, primero ignora que el pasaje dice que en ocasiones pedimos mal, pero ignora también la soberanía de Dios en la concesión de estas peticiones. Hay un maestro de esta línea que decía lo siguiente en uno de sus libros: cuando oramos creyendo que ya hemos recibido lo que estamos pidiendo, Dios no tiene otra opción que hacer lo que pedimos. Él agrega, es una clave para obtener resultados como cristiano. O sea, esto es como una especie de tragamoneda, donde tú le tiras una moneda al tragamoneda y ella te da un premio, te da un caramelo, te da algo que tú estás esperando. Dios no es un tragamoneda. Dios no es un robot, digamos, o un genio de lámpara que está esperando que nosotros pidamos justamente para concedernos lo que nosotros queremos. Eso no lo hacemos nosotros, ni siquiera con nuestros hijos. Claro, y no está obligado. Bajo ningún sentido en podemos ningún decir sentido obligado. Él está obligado a concedernos absolutamente nada. En ningún sentido obligado. Hay una frase que yo recuerdo de nuestro pastor que dice que qué bueno, no es exactamente el texto, pero dice que qué bueno que Dios no nos concede todo lo que pedimos. Así es. Porque muchas veces pedimos mal. Así es. Y eso si es lo Dios, que dice ahí. Exactamente. Y si Dios nos concediera todo lo que pasa por nuestra mente. Exactamente. Chacho, y quiero traerte otro versículo. Está en Marcos 9 y quizás explicar un poquito el contexto en que ese versículo está. Y es un padre con un hijo endemoniado al que los discípulos no pudieron completar la labor de expulsar el demonio. Sí. Y mira cómo dice Marcos 9 del 22 al 23. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Y le dice el padre a Jesús, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y luego Jesús dice, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Chacho, todas las cosas son posibles para el que cree. Sí, es una frase parecida a la que dijimos de Santiago 4, de no tienen porque no piden. Entonces tomo esta frase también fuera de contexto. Todas las cosas son posibles para el que cree. Parecería que si tú te crees lo suficiente, que si tú tienes la suficiente confianza y fe, Dios no te negará nada. Parecería que es como la clave para nosotros obtener el creer mucho. Y de hecho, en muchas ocasiones, los evangelistas de la prosperidad o los maestros de esta línea de pensamiento y de enseñanza alegan que la gente no obtiene lo que ellos enseñan porque le falta fe, porque le falta confianza. Y le atribuyen entonces la no recepción de las peticiones no a la soberanía de Dios, sino a la deficiencia de la fe. Y eso carga tanto, chacho. Carga muchísimo. Trae tanta culpa. Yo he recibido en consejería personas, mujeres, con una culpa grandísima, producto de esta mala enseñanza. Así es. Me duele el corazón. Imagínate un padre que tiene un hijo enfermo, que está orándole a Dios para que su hijo se sane, pero su hijo no se sana, o él mismo está padeciendo una enfermedad crónica y no se sana. Y sucede que hay una enseñanza, un maestro que le dice, si tú crees lo suficiente, para el que cree todo es posible. Por lo tanto, la deficiencia está en ti y no en Dios. La culpa está en ti y no en Dios. Y obviamente, como tú dices, eso carga enormemente. Es una mala práctica pastoral. Cargar con culpa cuando al final las cosas obviamente dependen de nuestro Dios soberano. Claro que la fe es buena, claro que la fe es necesaria, pero más importante que la cantidad de fe es en quién yo pongo mi fe, qué es lo que está ocurriendo en este pasaje. Porque cuando nosotros analizamos el texto, leemos la historia, este padre tiene un hijo endemoniado, lo lleva a Jesús y le dice, tus discípulos no pudieron hacer nada. Jesús en el versículo 19, si leemos, dice, es que este tipo de posesión demoníaca solo sale con oración. Es decir, sale cuando acudimos a Dios, que es quien tiene el poder para sacarlo. Por lo visto,
los discípulos no acudieron a Dios, no oraron en el proceso de liberación de esta persona, en el proceso de expulsar el demonio. De alguna manera los discípulos, quizás porque eran seguidores de Jesús y Jesús le había hablado directamente, ellos pensaron que tenían ellos el poder. Exacto. Y se acercaron al demonio pensando que ellos tenían autoridad de expulsar el demonio. Y Jesús dice, no, ustedes no tienen autoridad. Quien tiene autoridad es Dios y por lo tanto ustedes debieron ir a Dios. Debieron orar. O sea, el objeto de su fe, la confianza de ustedes estaba desplazada de Dios a ustedes. No era la cantidad de fe, no fue la cantidad de fe que le faltó, es que la fe estaba puesta en el lugar equivocado. Entonces, cuando este padre se le acerca a Jesús, le dice, si tú puedes... Jesús le dice, no, es que si tú puedes. No, si tú creyeras en que yo soy Dios, tú me dirías, tú puedes, sánalo. Sí. Obviamente, la decisión final de sanarlo está en Jesús. Sí. Pero Jesús le dice, todas las cosas son posibles para el que cree. O sea, si tú creyeras que yo soy el Hijo de Dios, tú no dijeras si tú puedes. Claro. Eso es lo que Jesús le está señalando. Si yo quiero, lo voy a hacer. Ten tu fe en mí. Eso es lo que le dice. Ten tu fe en mí. No es que tengas más fe, es que tengas tu fe en mí. Que aún ese padre recibiera un no de Jesús. La fe consiste en eso, en aceptar los no y decir lo que tú hagas, Dios, es lo mejor. Aún no sea conforme a lo que yo he pedido. Claro. Esa es la fe. Claro, la fe no es en el acto de sanar, sino en la confianza, decisión de Dios de sanar o no sanar. Exactamente. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Entonces, es una vez más un pasaje que es tomado de una manera, interpretado fuera de su contexto para ser usado de una forma particular y sobre todo para hacerle pensar a la gente que si cree, si tiene mucha fe, pues todo es posible. En realidad es posible para Dios todo. Todo es posible para Dios. Bueno, y traemos ya casi al finalizar un último versículo y está en Marcos capítulo 10 del versículo 29 al 30. Jesús respondió, en verdad les digo, que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierra, junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Subrayamos ahí la palabra que además de la retribución de casas, hermanos, hijos, también Jesús agregó la palabra persecución. Así. Pero esa palabra no creo que esté dentro del discurso. Este es uno de los pasajes usados también por los maestros de la prosperidad, diciendo que si tú le das a Dios y si tú renuncias a lo que tú tienes, pues Dios te va a multiplicar y por mucho. Pero pensemos bien lo que se está diciendo. O sea, lo que se está diciendo es precisamente que si tú renuncias a todo, o sea, es contrario a como los evangelistas de la prosperidad usan este pasaje. O sea, ellos lo usan para recibir y este pasaje de lo que habla es de entregar. Eso por un lado, comenzando por ahí. De hecho, Gloria Copeland, que es una esposa de Kenneth Copeland, un maestro de la prosperidad, pues ellos dicen en términos numéricos, si tú le das 10 a Dios, Dios te devuelve 1000. Y si le das 1, te devuelve 100, etcétera, etcétera. La teología del 100 por 1. Del 100 por 1, exactamente. Pero claramente, primero digo, este es un pasaje que habla más de despojo que de adquisición. Por lo tanto, no podemos usar este pasaje para adquirir cuando se está hablando de despojar. Entonces, ¿de qué está hablando el texto? Porque dice que recibirá aquí, ahora, en este tiempo, más casas y viviendas y hermanos y hermanas. Claro, la comunidad de la fe, ahora la que tú tienes acceso, con la que tú te conectas. A mí me ha pasado, yo viajo a otros países y conozco a un cristiano y ya lo siento cercano. Así es, parte de la familia. Ya lo tengo. Yo he sido invitado por hermanos que no me conocen a estar en otros países, a comer en su casa, a dormir en sus habitaciones. Así es. Ha sido es un enorme privilegio, un enorme gozo saber que nosotros disponemos de muchísimas propiedades a nuestra disposición. Yo he ido a vacacionar a casas de hermanos que yo no tengo, yo no poseo, pero me la prestan, me la facilitan. En un sentido, es como que son mías. Es tu casa. Exactamente. Pero no solamente eso, sino que el evangelio conquista tierras y territorios, y eso es lo que está hablando. Pero agrega también el texto que también vendrán persecuciones. Así es. O sea, no nos ignoremos de eso. Por lo tanto, este pasaje también, como otros que ya hemos visto, es un pasaje mal aplicado, mal usado, mal interpretado y mal aplicado
a lo que realmente quiere decir. Chacho, y tú como pastor, ya para cerrar, sé que animas a todo el que esté en una iglesia donde haya oído uno de estos versículos mal interpretados a tomarlos y hacer un estudio profundo usando comentarios bíblicos o indagando, leyendo en páginas confiables donde hagan una explicación fiel de la palabra de muchos de estos versículos. Esto es todo por hoy y gracias a ustedes por estar con nosotros una vez más. Esperamos que todo este contenido les siga siendo de edificación y nos vemos entonces en una próxima entrega de Tu Corazón y el Dinero.